semana 13. El realismo, la corriente del realismo, escuela del realismo en la literatura peruana, y dos de los representantes más importantes, más descollantes, la cusqueña Clorinda Mato y su novela emblemática Ave sin nido, y el limeño Manuel González Prada, autor de poesía bastante interesante en su juventud, y luego en la etapa de madurez los ensayos, Horas de lucha, Páginas libres y el famoso discurso del Politeama, que vamos a leerlo. Bien, veamos entonces, desarrollemos estos contenidos. El realismo en la literatura peruana, sus características como corriente, como escuela, Clorinda Mato de Turner, y el carácter de su obra narrativa, en particular la novela tan conocida Ave sin nido, en la cual hace una defensa del indio, esa capa social peruana, especialmente andina, oprimida, objeto de abuso. Y luego, a continuación, González Prada, y también su lucha en contra de, a ver, si ustedes alumnas y alumnos imaginan contra qué luchó González Prada, principalmente a través de sus ensayos y particularmente de este famoso discurso del Politeama, contra algo que está muy de moda ahora, en estos momentos, en estos días cruciales del año 2022, siglo XXI, en nuestro país, contra la corrupción, que ya imperaba, ¿no?, en la segunda parte del siglo XIX, casi a fines, ya, desde antes de la Guerra del Pacífico y después de la Guerra del Pacífico. Vamos, pues, en orden. El realismo en la literatura peruana es un movimiento, como dice acá la diapositiva, como hemos puesto en la diapositiva, literario que surgió en Francia, desde luego, como la mayor parte de las modas literarias, y que tuvo como medio de expresión la narrativa, principalmente la narrativa, el ensayo. En el Perú, en nuestro país, se debe decir en nuestro país, no se debe decir en este país, ¿no? Mucha gente dice, no sé, estoy haciendo paréntesis chiquito, cortito, alumnos, por favor, permítanme. No sé si habrán escuchado en la tele autoridades, personas que ocupan cargos importantes, y dice, en este país, oiga, suena un poco despectivo, suena feo, a menos que se agregue en este país nuestro. Este país con sus defectos es nuestro país. Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, pues en nuestro país, en el Perú, el realismo apareció hacia finales del siglo XIX, se podría decir con posterioridad a la Guerra del Pacífico, y se prolonga, eso sí, hasta los inicios del siglo XX, de la primera década más o menos del siglo XX. ¿Qué es lo que caracteriza, acá lo tenemos sintetizado, el movimiento literario que viene de Europa, concretamente de Francia? Su primer medio de expresión es la narrativa. Y en el Perú, la literatura peruana aparece a finales del siglo XIX, post-Guerra del Pacífico, y se desarrolló hasta muy entrado el siglo XX. Bien. Las características y los representantes, bueno, no interesa el orden, ¿verdad? Podemos, como está la diapositiva, don Manuel González Prada, limeño, perteneciente a la aristocracia limeña, pero él emprendió sus baterías y las mantuvo durante toda su producción ensayística en contra de varias instituciones en las cuales estaba impregnada la corrupción.
incluida la clase social a la que él pertenecía. Miren cuán valiente fue este hombre, ¿no? Contra la aristocracia limeña concretamente, ¿no? O peruana en general, contra los militares, que eran una casta corrupta, contra los políticos, los partidos políticos, que ya habían surgido uno o dos, contra los gobernantes, que eran improvisados y corruptos, ¿no? Parece que estábamos hablando de este año, ¿no? De 2021-2022. Bueno, pues Clorinda Mato, esta mujer cusqueña, una adelantada para su época, ¿no? Ella escribió y publicó y se enfrentó a sus detractores siendo mujer, lo cual es una acción pionera. Las mujeres en ese entonces no tenían ni siquiera acceso a la universidad. ¿Ah? Ella fue autodidacta. Teresa González de Fanning, limeña. Mercedes Cabello, también de provincia de Moquegua, una mujer moqueguana, autora de novelas muy importantes. Blanca Sol es una novela que busca reivindicar el papel de la mujer, que está casi olvidada, Y Abelardo Gamarra, otro representante, también limeño. También limeño igual que González Prada, porque vean ustedes que hay dos mujeres de provincia, ¿no? Clorinda Mato y Mercedes Cabello. En cuanto a las características, debemos decir que presenta un rechazo del tono intimista y la preferencia por una mayor... El tono intimista que caracterizaba a la poesía modernista, ¿no? Encabezada por Darío, en el Perú por Chocano, Valdelomar, o incluso la poesía romántica misma, ¿no? A pesar de que la poesía que hizo Manuel González Prada en su juventud tiene algo de modernista y tiene algo de romántica, una poesía muy bella, una producción poética muy bella, que está casi pasada a un segundo orden, dado que se pone más de manifiesto en González Prada la obra suya de tipo protesta, de tipo ensayo. Bueno, pues se deja de lado el tono intimista propio de la poesía romántica o modernista y se da preferencia a una búsqueda de objetividad, de presentar las cosas que ocurren en el Perú crítico, ¿no? De comienzos de la República, y lo hacen a su manera, a través de la novela, en el caso de Clorinda Mato y en el caso de Mercedes Cabello, la moqueguana, y por medio del ensayo, en el caso de Manuel González Prada. Búsqueda de presentar las cosas tal como son, de ahí el nombre de la corriente, realismo, ¿no? En Francia también tenemos la novela realista. Y entonces esa búsqueda de objetividad supone descripciones, presentación de personajes muy bien delineados que retratan la realidad que se vivía en el momento en nuestro país. Alejamiento entonces, como dice acá en la diapositiva, del tono intimista propio de la poesía, y se busca objetividad en lo que se cuenta, en lo que se narra y en lo que se describe. La segunda característica vendría a ser el rechazo del pasado. El rechazo del pasado. Se prefiere presentar temas o problemas, más que temas, son problemas vigentes en ese momento, problemas sociales, poniendo mucho detalle en el lugar donde ocurren, generalmente en Lima, ¿no es cierto? Y optando por situaciones contemporáneas a ellos, cosas que ocurrían, situaciones que se daban en ese momento. Hay entonces, se desprende de esto, la tercera característica, un propósito moral de corregir lo que estaba mal y un propósito social, desde luego, ¿no? Moral y social. Las obras narrativas, trátese de novela o trátese de ensayo, deben transmitir ideas que aporten algo. Y eso lo encontramos, desde luego, una vez más, hay que decirlo, en esas dos mujeres novelistas, Clorinda Mato y Mercedes Cabello.
propósito moral y social. La reivindicación del indio, ¿no? Principalmente en Clorinda Amato, que es una pionera, una precursora del indigenismo. Por tal razón, ¿no es cierto? Se cometía abusos con el indio por parte de las autoridades, por parte de los señores, los hacendados en el Cusco, y si se daba en el Cusco, pues se daba en toda la región andina de nuestro país. Y de estos señores hacendados eran cómplices las autoridades políticas e incluso las autoridades religiosas. La reivindicación del indio, entonces. De la mano con esta reivindicación del indio que ellos buscan, pues una búsqueda de delinear el nacionalismo. Hay que buscar qué es el Perú y ponerlo de manifiesto, ¿no? Una forma bastante agresiva. Está por acá, ¿no? El nacionalismo puesto de manifiesto. En el discurso del Politeama lo dice de manera muy, muy cruda, muy fuerte González Prada. Porque el indio está al margen de la nación, la población india, así se llamaba entonces, ¿no? Ahora ya no se debe usar la palabra indio, pero en fin, la población andina está al margen y él reclama y protesta por eso, ¿no? Hay que incorporar a esta población, hay que alfabetizarlos, sacarlos de la ignorancia en que están sumidos, y esa es una manera de incorporarlos en la nación, con el concepto de nación. Por eso se dice que hay un nacionalismo agresivo en la corriente realista. La preocupación por la renovación, por el cambio, por la modernización. Si quieren, alumnas y alumnos, podemos reemplazar la palabra renovación por modernización. Se impone, es urgente, dicen ellos, modernizar al país. ¿Ah? Eso está muy de manifiesto, sobre todo en la novela en las novelas, que publicó varias, de Mercedes Cabello, ¿no? En el mundo ya impera el positivismo en la filosofía, cuyo equivalente es el progreso social en el campo de la economía y de la sociedad. Y eso no se está dando en el Perú. El Perú se está quedando a la saga. Entonces hay que ponernos a tono, sostienen estos realistas, ¿no? Con la modernización. Preocupación entonces por la modernización del país. Y como dijimos, los representantes son entonces Manuel González Prada, Teresa González, ambos de Lima, Mercedes Cabello de Moquegua, Clorinda Amato de Cusco, y Abelardo Gamarra, que firmaba con un apodo muy simpático, el Tunante. En la historia se le conoce como el Tunante. Vean ustedes, ¿no? Acá hay un símbolo, los libros, la importancia del libro. ¿Ah? Ellos ponen muy de manifiesto la importancia, enfatizan mucho la importancia del libro, es que hay que alfabetizar, hay que ilustrar a la población. Y a través de ello, la transmisión de ideas. Transmisión de ideas que hizo posible la independencia. ¿Ah? Si no hubiera habido transmisión de ideas liberales por cuenta de los amantes del país, la sociedad amantes del país y del mercurio peruano, Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo, etcétera, ¿no? No hubiera sido fácil la independencia, por más que hubiera venido San Martín y Bolívar, cada uno con el doble de soldados que trajeron, habría sido muy difícil si no hubiera ya aprendido en el Perú desde décadas atrás las ideas liberales, las ideas por las cuales la población entendió que no tenía por qué seguir siendo parte del Imperio Español. Somos una nación nueva y distinta y lejana, muy lejana geográficamente. Tenemos derecho a instituirnos como nación. Esas ideas ya habían prendido, ¿no? Gracias a esta cruzada que va desde Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, el peruano, que desde Europa manda la famosa carta a los españoles americanos. ¿Qué cosa dicen eso? Lo que estoy diciéndoles, ¿no? Que tenemos derecho a constituirnos en una nación nueva y distinta, ¿no? Desprendida del Imperio Español. Bueno, dicho esto,
¿En qué consiste esta narrativa del realismo? En primer lugar, por medio de la obra de Clorinda Matto de Turner. No sé por qué la costumbre se ha fijado, porque en la época de ella y hasta mucho después en el siglo XX, imperaba la costumbre de que las mujeres debían llevar el nombre de sus maridos, ¿no? El apellido, y como si fuera un objeto de propiedad, ¿no? ¿De quién es Clorinda Matto? De un señor Turner. ¿De quién es de Mercedes Cabello? De un señor, de un médico que era su esposo, un señor Carbonera. Ahora ya no, ustedes lo deben saber, señoritas, alumnas, sobre todo ustedes niñas, me permito decirles niñas y niños, porque son muy jóvenes, hace muy poco que han salido de la adolescencia, deben saberlo, que ahora ya la ley peruana no obliga a las mujeres a ponerse el apellido del marido, ¿no? Pero en la época sí, pues por eso se ha extendido. Pero en fin, nosotros debemos identificarla como Clorinda Matto, ¿no? No interesa quién fue el esposo. Ella vivió entre 1852 y 1909. Fue hija de pequeños hacendados cusqueños. Aprendió el quechua muy pronto, casi paralelamente, como una lengua paralela al castellano, que se podría decir que son sus dos lenguas, dos idiomas, el castellano y el quechua. Es lengua que defendió y en la que tradujo incluso. A ella se permitió traducir los evangelios de San Juan y de San Lucas al quechua, ¿no? Este detalle es muy interesante en el caso de Clorinda Matto. Se parece a lo que hizo Fray Luis de León en el siglo XVI en España. Estaba prohibido traducir la Biblia, o una parte o un capítulo, lo que fuese de la Biblia, sin la autorización de la Iglesia. Y Fray Luis de León, siendo fraile, pero por encima de fraile era un poeta y era un maestro de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, le pareció necesario y útil para los alumnos traducir uno de los libros más bellos del Antiguo Testamento, que tiene un fuerte carácter poético, el Cantar de los Cantares, al castellano, a la lengua popular de ese entonces, que era el castellano en la península ibérica, una de las lenguas populares. Y le costó caro porque la Iglesia lo sometió a proceso, lo condenaron a cárcel, creo que 1 año o 2 años de cárcel, y él disciplinadamente, no le quedaba otra, ¿no? Cumplió la carcelería y volvió a sus clases en la Universidad de Salamanca y no mostró rencor alguno, ¿no? Y es famosa la frase con la que empezó su primera clase. Como decíamos ayer, ¿no? Es decir, no, como si no hubiera existido el tiempo que estuvo privado de libertad. Bueno, perdone que yo haga este símil, ¿no? Porque es ilustrativo, ¿no es cierto? Pero probablemente ella conocía, probablemente no, estoy seguro que conocía el caso de Fray Luis de León, y ella también se permitió traducir, por lo cual, por lo demás, no estaba prohibido traducir al quechua para que pudieran tener acceso la población quechua hablante, que no hablaba castellano, a estos evangelios. Su posición, sin embargo, fue anticlerical, siendo ella una mujer cristiana católica convencida. Sin embargo, eso no le impidió darse cuenta de que la corrupción había penetrado incluso ciertos estratos de la Iglesia, por lo cual tuvo una posición anticlerical, no cerrada, ¿no es cierto?, no contra la Iglesia, pero sí contra lo malo que había en la Iglesia, ciertos obispos, sacerdotes e incluso obispos que se hacían cómplices del abuso que se cometía en contra de los indios principalmente. Así pues, entonces promovió ideales positivistas, ¿no? Subraya que esto, algunos del positivismo, está muy presente en la corriente realista. El positivismo es una forma de ver las cosas en la filosofía moderna. Y buscan, desde luego, la reivindicación del indio y de la mujer, también de la mujer, que estaba postergada. Ella se desempeñó como jefa de redacción en el diario La Bolsa cuando salió de Cusco, ¿no? Tan pronto publicó su novela Ave sin nido en 1889. Se vio forzada a salir de Cusco
porque la declararon persona no grata o algo, pues tuvo que sufrir el repudio de la sociedad cusqueña. Se instaló una buena temporada en Arequipa y allá siguió ejerciendo el periodismo, en este caso como jefe de redacción del diario La Bolsa. Y también luego fue a Lima, en Lima también estuvo una temporada y siguió su trabajo periodístico como directora del Perú Ilustrado, de un periódico llamado El Perú Ilustrado. Fundó una imprenta, incluso miren ustedes qué mujer tan emprendedora, ¿no? Como empresaria. La imprenta La Equitativa, donde solo trabajaban mujeres. Miren, qué gesto tan interesante, ¿no? Las mujeres, y además una forma de dos objetivos: reivindicar a la mujer, pero por otro lado demostrar que la mujer también podía trabajar igual que el varón. En 1895 partió a Buenos Aires. Ya el rechazo que sufrió en Cusco se fue generalizando, ¿no? Y también lo comenzó a sufrir en Lima misma, la capital, y ella se vio forzada a marchar a Argentina y se exilió, ¿no? Como exiliada, y se instaló en Buenos Aires. Y ella también tuvo una actividad muy dinámica como periodista. Fundó una revista importante, el Búcaro Americano, que tuvo una larga vigencia en Buenos Aires. Su anticlericalismo, su posición crítica frente a la Iglesia, resultó chocante para la sociedad limeña conservadora de fines del siglo XIX, y eso le valió, como acabo de decirles, el rechazo, la excomunión. Entonces tomaba muy en cuenta la excomunión, y hasta mucho después, la excomunión. Quien recibía la excomunión por parte del Papa, pues tenía que sentirse un marginado, y ella por ese motivo se fue a Buenos Aires, frente al hostigamiento que recibía de los sectores, sobre todo más conservadores, en Lima, en Cusco, en Arequipa, en fin. La obra suya comprende tradiciones cusqueñas que publicó por partes entre 1884 y 1886. Aves sin nido, que publicó, como ya les he dicho hace un momento, en 1889. Otra novela de título Índole, en 1891. Y una tercera novela titulada Herencia, en 1895. También una obra de teatro titulada Imazuma, 1892. Acá en la diapositiva tienen ustedes sintetizado, esquematizado, por qué se le considera precursor del indigenismo. Primero, porque adoptó una posición anticlerical y a favor del indio. Promovió ideales positivistas, como acabo de decir. Asumió la dirección de publicaciones diversas, tanto en Cusco como en Arequipa y en Lima y en Buenos Aires. Procuró defender tanto al indio como también a la mujer. Por eso se dice que es una precursora del indigenismo. Y la obra acabamos de mencionar. Entremos entonces en Aves sin nido, en el argumento. La novela está ambientada en el pueblo de Quillac, un pueblo cercano a la ciudad del Cusco, cuya belleza paisajística describe ella con mucho contento y contrasta con la conducta de los notables, con el grupo de personas o de la capa social que cometía los abusos. Un grupo conformado por autoridades y vecinos principales que se llamaban los notables y que tenían a los indios sojuzgados, utilizándolos para el trabajo de sus tierras. Llegan a este pueblo de Quillac Fernando Marín y su esposa, de nombre Lucía, quienes habrán de ayudar a los indios Juan Yupanqui y Marcela a enfrentar los abusos cometidos por los notables, entre ellos el cura Pascual Vargas, el gobernador Sebastián Pancorbo y el juez Verdejos. En una oportunidad, en un día determinado, una noche, ocurrió que el pueblo ataca la casa de los Marín
pues estos son acusados falsamente, desde luego, ¿no? Una acusación falsa, de robar joyas sagradas del templo. En su intento por defenderlos, los esposos Yupanqui mueren, pero Marcela, antes de morir, revela un secreto a Lucía, que será develado al final de la novela. Los Marín se salvan gracias a la intervención de Manuel, un joven estudiante de Derecho e hijastro del gobernador Pancorbo, quien además de hacerse su amigo, los apoya, me refiero a Manuel, al estudiante, los apoya en su búsqueda de justicia, a los Marín, apoya a los Marín en esa búsqueda de justicia. La pareja de esposos, Marín, bajo la protección de las hijas huérfanas, quiero decir, bajo su protección, que quedaron huérfanas las hijas de los Yupanqui, Margarita y Rosalía, ¿no? Los toman como hijas, las toman como hijas, y es un gesto también que cabe destacar en la historia contada, en el argumento. Por otro lado, los culpables del atentado contra los Marín acusan injustamente al campanero del pueblo, un indio de nombre Champi, pero los Marín lo ayudan, lo defienden y lo salvan de ir a la cárcel. Vean pues entonces cómo constantemente hay esa pugna, ¿no es cierto?, en contra o a favor de mantener la opresión del indio, pero estas personas, pero que son de ficción, creadas por la autora de la novela, que defienden, es ella misma, es el alter ego de ella, puesta en el nombre de esos personajes de ficción que defienden al indio. No obstante, llega una orden de encarcelamiento para los culpables y Manuel gestiona la libertad del indio y también la de Pancorbo. En el transcurso de estos hechos, Manuel se enamora de Margarita, que ya ha crecido, una de las niñas que quedó huérfana, ¿no es cierto? Ya son más jóvenes. Y los Marín, cansados de las injusticias, deciden marcharse de Quillaj y viajan a Lima. Manuel va con ellos y pide la mano de Margarita para unirse en matrimonio. Y les revela finalmente el secreto. ¿Se acuerdan que había un secreto que se debía revelar al final? Les revela pues el secreto. ¿Cuál es? Que él es hijo del anterior obispo de Quillaj, un señor Pedro Miranda y Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues los obispos y los sacerdotes que tienen prohibido el matrimonio y sin embargo cometían esta. Y dicen algunos que aún ahora sucede eso, ¿no? A mí no me consta. Pues bien, frente a esta revelación, el asombro de Fernando y de Lucía, los pareja Marín, es grande, ¿no? Se asombran grandemente, pues eso les revela a Manuel que el padre de Margarita es también el mencionado obispo. Miren ustedes qué conflicto, ¿verdad? Qué conflicto. Y que por lo tanto la pareja no puede unirse ni siquiera en sentimiento amoroso, deben desterrar eso, y mucho menos en matrimonio, son hermanos. Un drama dentro del drama mayor, que es el tema de la novela, ¿no es cierto? El abuso, la opresión de los indios. Acá lo tiene sintetizado. Fernando Marín, su esposa Lucía, llega aquí y atestiguan el abuso que cometen los notables contra los indígenas. Los Marín brindan su ayuda a Juan Yupanqui y a su esposa Marcela. Esto incomoda, esto molesta al gobernador Sebastián Pancorbo y al cura Pascual Vargas. En el ataque a la casa de los Marín, instigado por los notables, mueren Juan y Marcela, la pareja de naturales, ¿no?, que son del lugar. Fernando y Lucía se harán cargo de las huérfanas. Fernando y Lucía Marín se harán cargo de la huérfana, Margarita y Rosalía. Manuel, hijastro del gobernador, se enamora de Margarita cuando estos han crecido ya, pero Fernando y Lucía deciden trasladarse a Lima
junto a las niñas, junto a las jóvenes, las que han tomado como hijas. Manuel pide a mano Margarita y revela, él sabía eso, ¿no? Que era hijo del obispo Pedro Miranda y Claro. Y por su parte, ellos saben que Margarita también es hija del obispo, bueno, pues lo que ya les acabo de revelar, ¿no? Una pena. Bueno, pues eso está permitido al novelista, al autor de la obra literaria, introducir temas dentro del tema mayor. El tema de la novela, y creo que lo tenemos acá, claro que sí, el tema principal es el abuso de las autoridades contra los indígenas, pero también se pueden introducir temas como pequeñas historias amorosas, como la que acabamos de referir, una historia de amor imposible. Temas complementarios del tema principal: la crítica al clero, la violencia social, la injusticia, la solidaridad. Ahí lo tienen. En el cuadernillo, estimadas alumnas, estimados alumnos, antes de leer el comentario, ustedes tienen a la vista su cuadernillo. Quisiera que leamos una parte, siquiera, del fragmento que se ha puesto del capítulo 3. El capítulo 3. En las provincias donde se cría la alpaca y es el comercio de lana la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones existe la costumbre del reparto antelado que hacen los comerciantes potentados, gentes de las más acomodadas del lugar. ¿Qué significaba esto? Que ellos, que tenían dinero y comerciaban, iban a los lugares donde estos indígenas criaban la alpaca y de antemano les compraban, aunque no quisieran, y ellos ponían el precio. Vean ustedes, era una manera abusiva de forzar a los pobres indios que criaban la alpaca, que criaban el trabajo, todo el esfuerzo, y era una forma de explotarlo, ¿no es cierto? Pagarles precios ínfimos. A eso se refiere este primer párrafo que acabamos de leer. Para los adelantos forzosos que hacían los laneros, fijan al quintal de lana un precio tan ínfimo que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede del 500%. Usura, eso se llama usura, es un pecado de usura. Usura que, agregada a las extorsiones de que va acompañada, extorsión significa presionar a estos indios, obligarlos a venderles la lana. Casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Estas son palabras de la autora, desde luego, ¿no? El narrador, en tercera persona. Los indios propietarios de alpacas emigran, se van de sus chozas en las épocas de reparto para no recibir aquel dinero adelantado que llega a ser para ellos tan maldito como las 13 monedas de Judas. Pero el abandono del hogar, la erraticidad, ¿no? El irse como errantes con su ganadito, con sus alpacas, en las soledades de las encumbradas montañas, los pone a salvo. Eso es una pregunta que formula el narrador. No los pone a salvo. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza cuya cerradura, endeble en puerta hecha de baqueta, no ofrece resistencia. Deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso. El indio dueño de la lana lo hace un deudor forzoso. Aun cuando ellos no estén en casa, dejan sus chozas cerradas, pero este hombre entra, violenta la puerta y deja sobre el batán el dinero. El batán, ¿saben qué es, no? Una piedra plana donde se muelen los granos para cocinar. Cumplido el año, se presenta el cobrador con su séquito de 10 o 12 mestizos, a veces disfrazados de soldados, ¿no? Miren ustedes, falsamente vestidos como soldados. ¿Y para qué hacen eso? Para atemorizar a los pobres indios. Y extrae en romana especial, romana es una balanza especial con contrapesos de piedra,
50 libras de lana por 25. Es decir, le hacen trampa al indio, incluso al momento de pesar, para llevarse mayor cantidad de lana. Y si el indio esconde su única hacienda, es decir, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar. Ella misma dice eso, ¿no? Por medio del narrador, que podría decir las atrocidades a lo que... Pero me resisto a narrar, a pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color. La pastoral de uno de los más ilustrados obispos que tuvo la iglesia peruana hace méritos de estos excesos, pero no se atrevió a hablar de las lavativas de agua fría que en algunos lugares emplean para hacer declarar a los indios que ocultan sus bienes. El indio, torturas atroces que lo sometían. El indio teme aquello más aún que el ramalazo del látigo, también los azotaban, el látigo, y los inhumanos que toman por la forma de sentido de la ley, alegan que la flagelación está prohibida en el Perú, mas no la barbaridad que practican con los hermanos nacidos en el infortunio, se refiere a los indios. Plegue a Dios que algún día, ejercitando su bondad, decrete la extinción de la raza indígena que después de haber ostentado la grandeza imperial durante el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Bebe lodo del oprobio. Plegue a Dios la extinción, ya que no es posible que recupere su dignidad ni ejercite sus derechos. Miren el extremo al que llega el narrador, ¿no es cierto? Sería preferible que Dios disponga que desaparezca la raza de los indios antes que seguir sufriendo esto. La posición de González Prada es distinta, ¿no? Claro, acá tampoco, eso no significa que Clorinda Mato esté postulando que la raza india debe desaparecer, no. Esto está en la novela, ¿no? La novela es novela. El amargo llanto y la desesperación de Marcela al pensar que la próxima llegada del cobrador eran pues la justa explosión angustiosa de quien veía en su presencia todo un mundo de pobreza y dolor infamante. He ahí el argumento de Ave sin nido. Pues la primera vez al indio en su orfandad no hay quien lo proteja, no hay quien lo defienda, por eso dice orfandad, como un ser vivo y humillado. La obra es una narración y una denuncia al mismo tiempo. Presenta una visión paternalista, la redención del indio. Bueno, la posición de Clorinda Mato es paternalista. La redención del indio requiere de la protección de criollos instruidos. El discurso protector y cristiano es representado por Lucía Marín, la pareja de Marín, ¿no es cierto? Especialmente ella, la esposa. Hace un llamado a la redención moral del cura. Es decir, la posición de Clorinda Mato es de que las cosas cambien, que haya un trato justo al indio. En tanto que González Prada más bien sostiene que no, que el indio debe ser liberado de esa opresión, que el indio debe tener un estatus igual al resto de peruanos. Bueno, pues pasemos entonces a don Manuel González Prada. Él vivió entre 1844 y 1918, de manera que previó de alguna manera la guerra con Chile. En sus escritos él decía, nada bueno puede ocurrir si se mantiene esta corrupción en las autoridades, en las capas que dominaban la naciente república, joven república que era el Perú. Casi fue una intuición que él tenía y que se cumplió, ¿no? Y la guerra con Chile, ya sabemos lo que significó. Bueno, pues él es limeño de una familia notable y tuvo una formación del pensamiento hispanoamericano bastante esmerada, ¿no es cierto? Sí, contribuyó también a ese pensamiento. Situado en la esfera postromántica, como les dije al inicio, posterior al romanticismo, inicia una evolución hacia lo que había de ser el modernismo, en reacción contra la tradición española, lo que le lleva a orientarse hacia, o
otras lecturas, principalmente las lecturas que venían de Francia. Busca modelos entonces en la literatura alemana y francesa especialmente. A raíz del desastre motivado por la guerra con Chile, inicia una obra polémica de crítica social. El libro más representativo de su producción es, desde luego, Páginas Libres, que publicó en 1894. Fundó el Círculo Literario en Lima, que luego sería el Partido Unión Nacional, el partido político. Ideológicamente se asocia con el anarquismo, lo que explica su orientación hacia el sector proletario en el lado del pueblo, ¿no es cierto? De los trabajadores, de los obreros, de los campesinos que forman el proletariado, en aras de una confraternidad social en la que todos fueran iguales, todos tuvieran, como dije hace un momento reiteradamente, el estatus de ciudadanos del Perú. Es un crítico, entonces, González Prada, finalmente, racionalista, que ataca la indolencia de las autoridades, la mala forma de gobernar, la corrupción, la falsedad en arte y en política. Por otro lado, en su poesía, él optó por una perfección formal, él produjo una poesía muy bella, muy perfecta, y el desdén por los moldes establecidos. De ahí que también hay algo de realismo en su poesía. Llegó a cultivar polirritmos sin rima, lo cual ya es una manera de acercarse a la poesía moderna, ¿no es cierto? Está libre de rima. Y estrofas novedosas en combinaciones que no se usaban y que las introduce como nueva moda, como los rondeles, los triolets, etcétera, que toma de la poesía francesa. La obra suya comprende, no sé si lo tenemos acá, no, ya, de manera que es conveniente que ustedes tomen nota de alguna forma. Hay que distinguir la obra suya, poesía y prosa ensayística más que nada. En poesía publicó el libro Minúsculas en 1901, el libro Exóticas 1911, el libro Presbiterianas en 1909, Trozos de Vida 1933, Baladas Peruanas 1935 y Grafitos en 1937. De esta obra poética, ¿cómo vamos de tiempo? Hay un poema suyo que pertenece al libro Trozos de Vida. A ver si lo tengo acá. Un poema muy bello. Es un soneto. Es bastante cortito, por lo tanto, bien podemos leerlo. Disculpe, lo tenía separado, pero el separador se cayó. Enseguida lo ubico. Los 34. Acá está, acá lo tienen. Disculpen, alumnas y alumnos. El título del poema, un soneto, o sea, 14 versos, es El amor. Noten la belleza de este poema.
Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? O sea, si eres fuego, quiere decir, ¿no? Si eres fuego, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Miren, el poema está compuesto de antítesis, puramente hermoso poema. Terminemos señalando que el discurso del Politeama es lo más representativo, ¿no es cierto?, de la obra de Manuel González. No dije qué es lo que construye la obra ensayística, ¿no es cierto? Me quedé en la obra poética. Pues bien, la obra ensayística está compuesta por páginas libres, horas de lucha, un segundo libro, bajo el oprobio, anarquía, figuras y figurones, propaganda y ataque, prosa menuda y el tonel de Diógenes. Una buena cantidad de libros de ensayo en los cuales él pone de manifiesto su posición de reclamo, ¿no es cierto? Acá se ha sintetizado, se le considera precursor del higienismo también igual que a Clorinda Matto, ¿no es cierto? Inició una obra polémica de crítica social luego de la guerra con Chile, pero aún antes de la guerra también ya había intuido algo. Propuso una renovación ideológica y cultural. Como les dije, ¿no? Los escritores de esa corriente llamada realismo buscan modernizar no solo a la sociedad, al país, sino también la poesía, la obra literaria. Buscó nuevos caminos en la literatura, en la poesía, como les he dicho, y adoptó una visión también paternalista, pero mucho más radical que la de Clorinda Matto, ¿no? Difiere bastante, porque Clorinda Matto dice debe cambiar, debe tratarse bien al indio. Él dice no, él dice al indio hay que levantarlo mediante la educación para que sea un peruano más. Entonces hay diferencia en el punto de vista de cada uno de los dos. El discurso del Politeama fue leído en el antiguo teatro llamado con ese nombre en Lima, Teatro Politeama, por el primer alumno del Colegio Guadalupe el 29 de julio de 1888, el año que nació Valdelomar. El motivo fue una reunión organizada para recaudar fondos destinados a rescatar las provincias cautivas de Tacna y Arica. Ustedes saben que costó 50 años aproximadamente rescatar Tacna. Arica no se pudo finalmente. En el caso, de acuerdo al plebiscito con el cual terminó la guerra, el tema central del discurso del Politeama es la renovación política, el cambio que era forzoso, político y social. Otros temas son el rechazo a la herencia colonial, la integración del indio a la sociedad, la importancia, hay que subrayar, la integración del indio en la sociedad, la importancia de la educación y el anticlericalismo. Tienen también ustedes un fragmento, espero que sí, en el cuadernillo, claro, que está tomado del capítulo 3. El discurso está dividido en pequeños capítulos que van numerados en romanos. Y en el 3 dice lo siguiente: si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, fuimos vencidos en la guerra con Chile por la ignorancia de los soldados y la culpa de los gobernantes. Eso es lo que quiere decir. Acudamos entonces a la ciencia, dice en el discurso. Ese redentor, ¿no? La ciencia es un redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas.
Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva, se dan cuenta, el positivismo está presente, que la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Hablo, señores, de la libertad para todos. Hablo, señores, de la libertad para todos. Y principalmente para los más desvalidos. Ojo con esta parte, alumnos. Ojo con esta parte. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la costa, se refiere a la costa, ¿no es cierto? Solamente. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. 300 años hace que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Miren ustedes la tesis de él, ¿no? Lo que él sostiene. Enseñártele siquiera a leer y escribir y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre, porque el indio estaba sumido en una condición de subhumano, si se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio. Y salto a ese final tan conocido de este discurso, de un párrafo del discurso. En esta obra de reconstrucción, dice, y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos, se refiere a los culpables, ¿no? Los peruanos que gobernaron antes de la guerra con Chile. Y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio, aroma engañoso, venenoso, significa deleterio, y sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Y el discurso lo leyó un colegial del Colegio Guadalupe para otros chicos, adolescentes y jóvenes. Él confiaba mucho, pues, en los jóvenes, pero lamentablemente todos sabemos que esos jóvenes, cuando llegaron adultos, también heredaron esas taras de la corrupción, sobre todo. Aquí están ya los temas que hemos mencionado. Rechazo a la iglesia colonial. Sí, diga usted. Perfección formal, que es una poesía, el poema que les he leído, por ejemplo, es un soneto perfecto en el sentido de que si eres un bien arrebatado al cielo, 11 sílabas, y observa rigurosamente el endecasílabo, el verso endecasílabo en las 4 estrofas. Un soneto está formado por 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. La rima también, cielo, desvelo, llanto, quebranto, perfección formal, rima consonante o perfecta y métrica rigurosa también. Aun cuando después él ensayó también con otros tipos de poesía en los cuales ya poco a poco se va prescindiendo de la rima. Respondí a su pregunta, ¿verdad? Bien, y acá terminamos entonces. Este es el contenido del discurso del Politeama. Los jóvenes deben rectificar los errores del pasado. Él confía mucho en los jóvenes. Critica el espíritu de servidumbre fomentado por las élites gobernantes y por la iglesia, desgraciadamente, ¿no? Que se hizo cómplice. Cuestiona la corrupción en esas élites generalizada. Su lenguaje emplea expresiones vehementes, fuertes, oro, hierro, amor, odio, etc. Muy bien, tomen nota, por favor, de sus... Sí, diga usted, tenemos... Y claro, lo establecido por decir que solamente podían aspirar a los cargos gubernativos la gente que perteneciera a la clase dominante o a la clase ilustrada, ¿no? Esa es una manera de
de mantener moldes establecidos. Y en el caso de la literatura, pues también no salir de las reglas. Él, como le acabo de decir, es cierto que muestra una poesía con la perfección formal propia del modernismo y del romanticismo, pero más adelante también va dejando moldes establecidos y produce una poesía de verso libre, ¿no? Y ya no observa el verso riguroso, el metro riguroso, y que prescinde de la rima. Dejar moldes, salir de moldes establecidos, tanto en la creación poética suya como en la política a la que él critica, ¿no? Debe haber un cambio, debe dar oportunidad. Por eso dice al indio, hay que enseñarle a leer y escribir, y veremos si en un cuarto de siglo no se levanta la condición, pero para eso se requiere dejar los moldes establecidos, porque el indio no tenía ningún derecho a la educación, y había que darle educación. Eso es todo, alumnas y alumnos. Nos hemos pasado un minuto, que disculpe la coordinadora. 1A, 2D de Dante, 3C, 4B de bondad, 5D de Dante, 6B de bondad, 7C, 8A, 9B de bondad, 10D de Dante. Gracias, alumnas y alumnos. Eso es todo. Hasta